Bienvenidos al primer video de mi curso de estabilidad 1. Hoy vamos a estar hablando de lo que es una fuerza y su definición. Quédate hasta el final del video que te lo cuento. Yo soy Civix y bienvenidos a Civilizados. Bienvenidos a esta primer clase del curso de estabilidad 1, curso diseñado para jóvenes profesionales y estudiantes de ingeniería. Sin más preámbulos, vamos con el video. Lo primero que tenemos que hacer es entender qué vamos a estudiar. Hay una rama de la física, llamada mecánica, que estudia el movimiento de los cuerpos. Si este movimiento lo estudiamos en función de describirlo geométricamente, nos encontramos dentro del campo de la cinemática. Si ese movimiento lo estudiamos en función de determinar sus causas, nos encontramos dentro del campo de la dinámica. Y por último, dejamos reservado para la estática el estudio de los cuerpos inmóviles, o como diremos de aquí en más, cuerpos en equilibrio. Y es a este campo al cual le vamos a dedicar la totalidad del curso. Ahora bien, ¿ante qué elementos queremos que los cuerpos permanezcan inmóviles? Ante las causas exteriores, ante las acciones, denominadas fuerzas. Imaginemos que tenemos un edificio. Este edificio va a estar resistiendo múltiples causas, por ejemplo, causa de peso propio, acciones laterales del viento, que en este momento no nos interesa definir. Lo que sí nos interesa entender es que nuestro cuerpo, nuestro elemento edificio, debe permanecer inmóvil ante un conjunto de acciones exteriores, que denominaremos fuerzas. Por lo tanto, vamos a definir qué es una fuerza. Una fuerza es toda acción que genera un efecto sobre un cuerpo. Ese efecto es el de modificar su estado o configuración. Veamos un ejemplo para que se entienda. Supongamos que en el medio de mi cuarto pongo una mesa y sobre esa mesa coloco una caja. En un instante inicial, que llamaremos T sub I, yo puedo tomar una imagen de esa caja, puedo dar sus características, puedo decir que está en equilibrio, puedo decir en qué posición se encuentra. Ese conjunto de parámetros se denomina configuración inicial del cuerpo. Si yo empujo la caja, le aplico una fuerza P, voy a perturbar su estado, y la caja se va a mover en sentido y dirección del empuje. Va a adoptar una posición final, por ejemplo la que estoy dibujando en líneas punteadas, en un instante final, que llamaremos T sub F. Es decir, teníamos un cuerpo que originalmente estaba en equilibrio, tenía un estado definido, apliqué una causa externa, una acción, una fuerza, alteré su estado y llevé el cuerpo de una configuración inicial a una configuración final. Ahora bien, cuando trabajamos con magnitudes físicas, nos interesa cuantificarlas, y esto lo hacemos respecto de una unidad patrón, por ejemplo el kilogramo, por ejemplo el metro, por ejemplo los grados centígrados. Decir 30 sin su unidad no tiene sentido físico. No es lo mismo decir 30 kilogramos que 30 metros que 30 grados centígrados. Existen magnitudes físicas que podemos definirlas perfectamente a través de su intensidad, como por ejemplo la temperatura. Si yo digo que en mi cuarto hacen 25 grados Celsius, la magnitud temperatura queda perfectamente definida y no necesito información adicional. Ese tipo de magnitudes se llaman magnitudes escalares. En contraposición, existen las magnitudes vectoriales, que necesitan información adicional para definirlas, porque en su naturaleza, las causas que provocan sobre los sistemas dependen de la dirección que adoptan en el espacio. Veamos un ejemplo para que esto se entienda. Si yo estoy parado en el punto A y quiero definir mi desplazamiento, y voy a caminar 3 kilómetros, fíjense que no es lo mismo caminar 3 kilómetros al norte y llegar al punto B que caminar 3 kilómetros al sur y llegar al punto C. No alcanza con decir que caminé 3 kilómetros para definir mi desplazamiento. Necesito información adicional. Necesito indicar en qué recta voy a caminar y en qué sentido. Es decir, que el desplazamiento es una magnitud vectorial. Y como se están imaginando, las fuerzas también son magnitudes vectoriales. Veamos qué parámetros necesitamos para definirlas. Para determinar un vector fuerza necesito un conjunto de parámetros. Esos parámetros son su intensidad, es decir, la cantidad física respecto de una unidad patrón, una recta de acción, que va a ser la dirección de la fuerza. Definida la dirección, necesito determinar un sentido. Y sobre la recta, definir un punto de aplicación. Dibujemos nuestro primer vector. Vamos a definir una recta cualquiera, que llamaremos recta MM. Sobre dicha recta vamos a definir un punto de aplicación, por ejemplo el punto A. Fíjense que hasta ahora definimos dirección, punto de aplicación. Esa recta MM puede ser recorrida de forma ascendente o de forma descendente. Por lo tanto, para hacer referencia al sentido utilizaremos una flecha, como la que estoy dibujando en este momento. Finalmente, tenemos que definir su intensidad. Si yo vinculo
el punto de aplicación, con el extremo de la flecha, define un segmento al cual, asociado a una escala, determino su magnitud. Imaginemos que voy a definir una escala que va a ser 1 kilogramo fuerza por centímetro. Esto significa que si yo voy con una regla y mido mi segmento, y por ejemplo midiera 3 centímetros, significa que la magnitud de mi vector sería de 3 kilogramos fuerza. Es decir, la distancia del segmento multiplicada por la escala que estamos utilizando. A este vector vamos a poner un nombre, por ejemplo vector f, y sobre el nombre de la variable colocamos una flecha para indicar que es una magnitud vectorial. De esta manera, nuestro vector queda perfectamente definido. Pero esta definición es una definición netamente gráfica. Veamos cómo podemos determinar un vector de forma analítica. Como primer ejemplo, vamos a definir y determinar un vector de manera analítica en el plano. Para ello, vamos a definir un sistema coordenado, un eje horizontal que llamaremos X, un eje vertical que llamaremos Y, y un origen de coordenadas que será el punto O. Sobre este sistema coordenado vamos a definir un vector cualquiera, por ejemplo este, que llamaremos vector P. Fíjense que este vector P puedo expresarlo como la suma de dos vectores componentes, paralelos a los ejes coordenados. La componente horizontal se llamará P sub X y una componente vertical que llamaremos P sub Y. Además, vamos a definir lo que se llaman versores. Un versor es un vector unitario, es decir, de módulo 1, que tiene punto de aplicación coincidente con el origen de coordenadas, es paralelo a los ejes coordenados y su sentido coincide con el sentido semieje positivo del eje respectivo. El versor del eje X se llama versor Y, el versor del eje Y se llama versor J. Fíjense lo siguiente, esto significa que podemos representar entonces a nuestro vector componente P sub X y P sub Y como una n veces cantidad del vector unitario. Es decir, P sub X va a valer n veces el versor Y y P sub Y va a valer m veces el versor J, siendo n y m valores numéricos. Por ejemplo, si P sub X vale 3 unidades, que van a ser unidades de fuerza, toneladas, kilogramos, su valor sería 3 en Y, y el valor de P sub Y, por ejemplo, puede ser 4 en J. ¿Cómo queda definido entonces nuestro vector P? Nuestro vector P queda definido como 3 unidades en la dirección Y más 4 unidades en la dirección J con su unidad respectiva, por ejemplo, toneladas. ¿Cómo determinamos entonces la magnitud del vector? La podemos expresar simplemente por el teorema de Pitágoras. La magnitud de un vector se la define como el vector entre barras. También otra nomenclatura es definir el nombre del vector sin la flecha. Hace referencia a que estamos hablando de su intensidad. Por lo tanto, queda definida como la raíz cuadrada de la suma de sus catetos al cuadrado. Que en este caso, como P sub X vale 3 y P sub Y vale 4, el módulo de P vale 5. Bien, toneladas, kilogramos, la unidad que estemos utilizando. Fíjense lo siguiente. Además, también podemos llegar a conocer este ángulo, que es el que forma el ángulo P con el eje X. Por lo tanto, por trigonometría, podemos llegar a definirlo también. Otra manera de expresar este vector P es de la siguiente manera. El vector P va a ser igual a su módulo por el coseno del ángulo. ¿En qué dirección? Dirección Y, más P por el seno del ángulo. ¿En qué dirección? En J. Esta es otra manera de expresar a nuestro vector P. Por último, veamos cómo podemos determinar un vector analíticamente, pero en el espacio. Para representar un vector en 3 dimensiones, primero necesitamos definir un sistema de referencia. Esto lo haremos a través de 3 ejes coordenados, ortogonales entre sí, ejes que llamaremos X, Y y Z. Al origen de coordenadas lo representaremos por el punto O, y sobre este esquema vamos a representar un vector cualquiera. Por ejemplo, el que estoy dibujando en este momento. Este vector es el vector que llamaremos P, y ahí quedó definido. Como vimos antes, este vector podíamos representarlo como suma de sus componentes respecto de los ejes ortogonales. La componente paralela a X, que llamaremos P sub X, la componente paralela a Y, que llamaremos P sub Y, y una componente paralela
al eje Z, que llamaremos P sub Z. A su vez, vamos a representar sobre este esquema los distintos versores, el versor Y para el eje X, el versor J para el eje Y y el versor K para el eje Z. Ahora bien, veamos cómo representamos entonces matemáticamente este vector. Este vector P, al igual que antes, no va a ser más que la suma de sus componentes por sus direcciones. Es decir, P sub X en la dirección Y más P sub Y en la dirección J más P sub Z en la dirección K. Todo esto con sus respectivas unidades. Bien, el módulo del vector, su intensidad, también va a quedar definido por el teorema de Pitágoras, con la diferencia que en este caso va a ser en 3 dimensiones. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de sus catetos, P sub X al cuadrado más P sub Y al cuadrado más P sub Z al cuadrado. Ahora bien, anteriormente, en un espacio bidimensional, con conocer el ángulo del vector respecto del eje X era más que suficiente. Ya podíamos definir la dirección sin complejidad. En el caso de espacios tridimensionales, vamos a definir 3 ángulos que llamaremos ángulos directores. Un ángulo que se define entre el vector y el eje X, que llamaremos ángulo alfa. Un ángulo que se define entre el eje Y y el vector, que llamaremos ángulo beta. Y un ángulo que se define entre el eje Z y el vector, que llamaremos gamma. Y estos ángulos son los ángulos directores. Con estos ángulos podemos representar también nuestro vector P de la siguiente manera. Va a ser la intensidad de P por coseno de alfa en dirección Y más la intensidad de P por el coseno de beta en la dirección J más la intensidad de P por el coseno de gamma en la dirección K. Y así queda perfectamente definido nuestro vector analíticamente en un espacio tridimensional. Finalmente, quiero darles una relación que existe entre las componentes de este vector y los ángulos. El coseno del alfa no es más que el vector en X, de la componente en X, respecto a la intensidad de P. El coseno de beta no es más que la componente en Y respecto a la intensidad de P. Y el coseno de gamma no es más que la componente en Z respecto a la intensidad de P. En la clase de hoy aprendimos qué es una fuerza, cómo definirla y sus efectos. En próximos videos continuaremos nuestro recorrido por la estática. Esto fue Civilizados, donde construimos conocimiento.